Equipo, les decía que esta canción me recuerda a la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo? Correré a la casa de papá. Escuchen ese coro que me gusta de verdad bastante. Y mientras vamos buscando Lucas capítulo 15. Hacia ti, Señor. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, equipo. Algo que me agrada mucho y me impacta mucho de la historia del hijo pródigo es que si ustedes detallan los textos desde el versículo 11, me dicen que un hijo que era muerto y ahora vive. Escuchen esto, ¿no? O sea, había un hijo que era muerto y había revivido después de estar en una condición de muerte, en una condición de decadencia, en una condición espiritual totalmente ajena a las palabras, a la casa de papá, fuera del propósito que el padre tenía para la vida de este muchacho. Y cuando leemos estos versículos, ¿no? Los textos más conocidos, porque hoy no nos vamos a centrar en los más conocidos, sino en los menos conocidos. Y en los textos más conocidos dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, no, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Miren qué interesante poder entender esto, ¿no? Vuelvo a repetir, un hijo que su condición era de muerte,
pero que había revivido. ¿Cómo estando muertos puede suceder una resurrección, ¿no? Y siempre que se habla de resurrección, la primera persona que se nos viene en mente no es nada más y nada menos que Yeshua. Siempre que hablamos acerca de resurrección, la palabra dice que Él es la resurrección y la vida. La palabra dice que mientras Él mientras Él caminó en esta tierra, sucedieron varias resurrecciones, ¿no? Una niña de 12 años, su amigo, su mejor amigo, el hijo de la viuda. Así que es interesante. Aparte, cuando Él murió, la palabra dice que la tierra tembló y muchas tumbas fueron abiertas y muchos muertos volvieron a la vida. Apenas Él murió. O sea, cuando Él muere, algo que ocurre es nuevamente una resurrección. Y lo que más me gusta de esta historia, ¿no? Hoy no voy a hablarte acerca ni del hijo pródigo como enseñaron en la iglesia cristiana, ¿no? Que nos enseñaron que se fue de la iglesia y volvió y ese es el hijo pródigo. Tampoco te voy a hablar como aprendimos y sabemos que proféticamente hablando, el hijo pródigo tiene que ver con Efraín y que éramos Efraín y volvimos de entre las naciones y volvimos a la casa de papá. Hoy te quiero hablar del hermano mayor. En ese es que nos vamos a centrar y quiero que me prestes mucha atención, ¿ok? Pero antes de pasar al hermano mayor, quiero hacer énfasis, no lo puedo desconocer al hermano menor, ya que ese estado de muerte había venido a resurrección. Su condición espiritual era en decadencia. Una persona por la cual les aseguro que nadie daba ya un peso por él. Tanto así que desde la mentalidad judía del primer siglo, solamente decir que él estaba comiendo las algarrobas de los cerdos, solo por mencionar en dónde se encontraba y lo que estaba comiendo, era una persona en su condición inmunda, una persona no apta para el servicio al Señor, una persona no apta para servir. Una persona no apta para estar en la casa del Padre. ¿Y qué era lo que normalmente cuando un judío escuchaba algo como esto o veía a gentiles o personas fuera del pacto que querían venir a Jerusalén y querían entrar por las puertas de la ciudad y querían ir al templo? ¿Esto podía suceder? No, esto no podía pasar. Ellos les prohibían la entrada a esta gente. Y algo que me impacta, ¿no? De esto es que su condición era en decadencia. Y cuando tu condición es en decadencia, tú no puedes generar frutos. Tú no puedes dar frutos si tu condición es de una persona que se está pudriendo, ¿no? Esto me parece interesante porque más bien el Padre, pues creó a todos los seres vivos, ¿no? De cierto modo que pudiéramos generar fruto, ¿no? Nosotros como seres humanos, pues de alguna manera los hombres tenemos una semilla, podemos traer o dar a luz hijos, ¿cierto? Las mujeres pueden dar a luz hijos, las plantas se pueden reproducir también, ¿cierto? Y todo el tiempo hay un estado de muerte a vida. Algunos van muriendo, otros van naciendo, otros van viviendo y en todos los seres vivos sucede esto, ¿no? Estamos en esa constante de muerte a vida, de muerte a vida. Y es interesante que cuando pensamos en el hijo pródigo, yo quiero que ahorita, en este momento, pienses, sí, el Señor tuvo misericordia de ti. El Señor tuvo tanta misericordia que la misma resurrección que ocurrió en Yeshua, Él deseó que ocurriera en tu vida. Él deseó que realmente volviéramos nuevamente a Él, reviviéramos, fuéramos vivificados para volver a traer vida. Pero lo que está vivo se reproduce. Lo que está vivo da fruto.
Porque si lo que hay es muerte en tu vida y hay decadencia en tu vida, no vas a poder dar fruto. Y tú primero te reproduces en tu entorno, con los de tu familia, los que están cerca de ti, para poder alcanzar y reproducirte. Pero Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Miren, nosotros no somos conocidos porque guardamos X o Y mandamiento, ¿no? Algo que me agrada del día octavo de esta gran festividad, es que preciso el día octavo significa nuevos comienzos. Eso es lo que implica. La festividad de Sukkot en realidad es una festividad de 7 días. Ya terminamos Sukkot. Supone que hoy no estamos celebrando Sukkot. Ya se acabó. La festividad dura, el primer día es Santa Convocación. Lo más interesante es que dice, habitaréis en Sukkot, harás una Sukkah, ¿ok? Por 7 días. El primer día será Santa Convocación, pero es extraño que dice después, y el octavo día, Santa Convocación, otro día de reposo. No, pero espera, me dijiste que eran 7 días. Cuando celebramos la fiesta de panes sin levadura, dice el primer día Santa Convocación, el séptimo día Santa Convocación, días de reposo. Pero cuando es, hablando de Sukkot, dice el primero y el octavo. Tú quedas, pero ¿no era 7 días habitando? El octavo en la palabra siempre tiene que ver con nuevos comienzos del día octavo. Recordemos que el mundo fue creado en 7 días. ¿Cierto? Dando una representación de los 7 milenios que íbamos a pasar en esta tierra. Esta tierra no es como dice la ciencia que ha durado miles y millones de años. No, para nada. ¿No? El octavo día implica volver a comenzar. La palabra dice que va a llegar el momento en el cual esta tierra, cuando pase el milenio, va a ser destruida. Y vamos a habitar juntamente con él en un nuevo cielo y una nueva tierra. Y dice que en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, dice Apocalipsis, no va a existir la luna ni el sol. O sea, ¿qué es lo que nos permite ubicarnos en este plano, ¿no? En este plano materia, en este plano masa, lo que es el sol, la luna y las estrellas. Es la forma en cómo sabemos y se describe el tiempo. Pero en aquel momento no va a haber necesidad de tiempo. Porque es que los tiempos y las ocasiones fueron determinados para ver qué tanto tú realmente obedeces. Mira, recuerda algo. El Padre siempre te quiere enseñar a través de ejemplos. Nuestra vida está llena de ejemplos. Yo les aseguro que todos los días el Padre nos está enseñando a través de ciertas situaciones, cosas que nos van sucediendo. A veces ni nos damos cuenta, tenemos problemas con alguien, acabamos de entrar en una pequeña discusión, empezamos a estresarnos, mira, nos está enseñando constantemente a través de muchas situaciones día tras día, hasta cuando te ríes. Ni sabes realmente lo que te está enseñando allí, ¿no? Ni sabes que te está enseñando a alegrar tu alma, a alegrarte, al compartir, al estar con alguien, tus hijos día a día. Mira, hay algo, por lo menos en mi caso personal, que cada vez que yo regaño a mis hijos o yo les digo, soy su papá, les estoy diciendo que hagan esto, lo tienen que hacer, obediencia es lo único que yo te pido. Solamente decir esa frase y decir esto, lo primero que llega a mi mente es, quiero que me obedezcan, pero yo te obedezco. Porque todo el tiempo estamos exigiendo para nosotros, pero nosotros realmente, nosotros está produciendo también ese mismo cambio. Yo no puedo exigir o pedir algo que yo no estoy dando. Yo no puedo pedir a mis hijos, en mi núcleo, a mi esposa, a mi alrededor, que se haga algo si yo no lo estoy dando. ¿Por qué? Porque si no, mira, cuando nosotros pedimos algo o exigimos algo que no lo estamos demostrando, sobre todo cuando es para papá, ¿de quién es que se va a hablar? ¿Y eso qué dice? Y sucede. Aún así no te voy a decir que aunque estés haciendo las cosas bien, no va a suceder eso. Tiene que suceder. ¿Acaso a Yeshua no le sucedió?
¿Acaso Yeshua no estuvo delante de Pilatos? ¿Acaso no lo acusaban de todo lo mal? ¿Y qué hizo? Mira algo que nos enseña el Eterno. ¿Qué hizo el Señor? Nosotros por naturaleza, cuando sabemos que estamos, sepamos o no sepamos, cualquiera de las dos, que estamos haciendo las cosas bien, muchísimas gracias. Aunque sepamos o no sepamos que estamos haciendo las cosas bien, o estamos intentando hacer las cosas delante de papá, siempre vamos a intentar excusarnos. Siempre vamos a intentar defendernos, más bien, es la palabra. Vamos a buscar la manera. ¿Por qué? Porque es algo natural. Nosotros queremos que la gente siempre piense lo mejor de nosotros. Y no queremos que obviamente la gente se ofenda o una cosa o la otra. Y más cuando conocemos del Eterno. Pero a mí algo que me impacta es que si tú estás seguro, y algo que me enseña el Padre y me enseña Yeshua en su palabra, si tú estás seguro que las cosas de verdad, que lo que estás haciendo delante del Padre, tu condición espiritual, va de la mano de papá, ¿qué nos enseñó Yeshua delante de los líderes que lo apresaron? ¿Se defendió? No tuvo necesidad. No tuvo necesidad. Sus frutos se vieron solos. No tuvo necesidad de abrir su boca. No tuvo necesidad. Y algo que nos dice en todo el momento el Padre es: yo quiero que te calles. Quiero que tengas esa frase porque esa frase me la ha enseñado durante los últimos meses el Padre. Y preciso es el tema que el Padre me regaló para esta tarde también. Y no sé cómo el Padre está uniendo estos dos temas, la verdad, pero algo que me impactó es que yo no me imagino al hijo menor viniendo a la casa del Padre simplemente diciéndole: no, mira, cometí esto, cometí lo otro, pero es que lo hice por esto y esto. Mira, lo que me dabas en casa en realidad no me alcanzaba. En realidad no era suficiente. Aparte, tú todo el tiempo me decías que te obedeciera, que hiciera, que saliera al campo a trabajar, que me estabas enseñando, pero déjame decirte que yo quería tener mis propios obreros, quería mandarme solo, quería hacer las cosas a mi manera. Porque si tú lo puedes hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo no veo al hijo menor haciendo esto. Creo que su condición o lo que sucedió en su vida fue tan fuerte, llegando a un estado de decadencia, de muerte, tan fuerte, que lo primero que sucedió en la vida de este hombre fue llegar a la casa del Padre solo a decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. No tengo ningún derecho de ser llamado tu hijo. Y aquellos que han estado en las enseñanzas anteriores saben que el Padre nos ha estado uniendo todas estas enseñanzas. Aquellos que no estuvieron, todas están grabadas y apenas lleguemos van a ser subidas. Y quedaron en muy buen formato. No podía ser hijo. Pero ¿qué era lo que deseaba? Si por lo menos mi padre me aceptara, ¿dónde quería llegar? A ser un siervo. No solo siervo. Yo quiero ser un esclavo. Aún ellos comen mejor de lo que está pasando en mi vida. Mira, a veces nuestro orgullo no nos deja avanzar, ¿sabían? Nuestro orgullo no nos deja ir más allá. Y aunque estemos comiendo con los cerdos, tu orgullo te puede destruir, te puede matar, puede acabar contigo. Pero fíjense en que es interesante que, y les decía hace un rato, que siempre nos enfocamos en el hijo menor. Quien se fue de casa, quien volvió. Hablamos de Teshuvá, de retornar, de Efraín. Proféticamente nos ponemos contentos. Somos tan buenos. Mira, hay tantos maestros y se amotinan tantos maestros que dan la enseñanza del retorno y a nosotros nos gustan las cosas nuevas. ¿Saben? Cuando se nos habla de algo nuevo, eso lo queremos. Ya. Claro, wow, no soy como las demás personas. Tengo sangre azul. Soy Israel, esparcido entre las naciones, y empezamos a tener un amor por las cosas de Israel, que tanto así que como lo único que tenemos que se parece a Israel es el judaísmo, entonces queremos comprarnos todo lo que tiene el judaísmo.
Pero, ¿qué pensarías? Y quiero que me prestes aquí mucha atención con esto. ¿Qué pensarías si yo te dijera que no es necesario, y préstame de verdad atención, no es necesario irte de casa para ser un hijo en decadencia? ¿Qué pensarías si yo te dijera que no es necesario que te hayas ido de casa para que tu vida esté yendo directamente a la muerte? Podría decirlo, para que estés mucho peor que un hijo pródigo. Yo creo que en este caso es preferible ser un hijo pródigo. Yo les aseguro que en este momento, con todas las personas con las que estamos aquí, todos nosotros, solamente con el hecho de haber conocido la casa del Padre, haber vuelto, yo les aseguro que todos llegamos con un sincero arrepentimiento. Yo les aseguro que todos pasamos por un estado de Padre, perdóname. O sea que yo ya no te puedo a ti considerar simplemente es que somos Efraín. No, espérame. Efraín no ha vuelto. Efraín está volviendo. Tú ya estás en la casa de papá. Se supone que tú ya eres Israel. Se supone que tú ya eres hijo. Eso es como cuando dentro de la religión, ¿no? Nos dicen, es que somos gentiles. No, espérame. Tú eres una persona fuera del pacto. No se supone que tú ya entraste a formar parte del pacto. Hay muchos hijos, ¿no? Hablando acerca de este tema, que su condición espiritual es tan fuerte, tan en decadencia, es de muerte, y nunca dejaron la casa de papá. Que no están disfrutando para nada de lo que el Padre les puede dar en casa. ¿Por qué? Por orgullo, por prepotencia, por arrogancia. Porque simplemente se acostumbraron a ver siempre lo mismo. Mira, ¿qué es lo que le pasó al hijo pródigo? Al llegar afuera y darse cuenta que la plata era nada, que el dinero, las riquezas eran nada, que todo lo perdió. Y al haber llegado a pisar fondo y no haber tenido, qué tan difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Qué tan difícil es para un hijo actuar como hijo. Porque un hijo no es solamente el que vive debajo de la casa, tiene un techo. Ese no es un hijo. Eso es igual que cuando se habla acerca de, en la sociedad, que padre no es el que engendra, que madre no es la que engendra. ¿Por qué razón? Porque en realidad, creo que papá nos enseñó, el Señor nos enseñó muchísimo sobre este tema. ¿Acaso alguno de ustedes puede asegurar que su ciudadanía, sus antepasados, yo no sé quiénes, porque su padre, porque su madre fueron, o sea, tienen sangre israelita purificada? Nosotros somos hijos en adopción. Así que no creas que simplemente por haber sido adoptado estás actuando como hijo. Y eso es lo que quiero que tengas en tu mente esta mañana. ¿Ok? Y así comencemos este día. Miren, esos que están en la casa y que su condición es de muerte, son esos que viven en constantes quejas. Son esos que viven amargados todo el tiempo. Son esos que viven en iras constantemente, en contiendas. Son esos que solamente viven pensando, tengo que salir al campo a trabajar, necesito traer el recurso.
son esos que dejaron el asombro por papá. Se acostumbraron de que todo lo tenían allí. Pero ya no se sienten satisfechos con lo que tienen en la casa de papá. Ya dejaron de asombrar de lo que el padre les puede ofrecer, de lo que el padre les puede dar. Y aunque están en la casa de papá, su condición no es de hijo. Sus frutos no son de hijos. Y les aseguro que podríamos decir, si no es de hijo, entonces tenemos condición de siervo. Sí, pero de siervos inútiles. Siervos que están a punto de ser echados porque no sirven para nada. Mire, yo creo que lo peor en nuestra vida, lo peor que nos puede pasar, no es ser hijos rebeldes. No es ser hijos que nos hayamos ido de casa y haber sido llamados hijos pródigos. Eso no es lo peor que nos puede pasar en la vida. Lo peor es ser hijos dentro de casa y no estar disfrutando de los beneficios de hijo. Eso sí es lo peor que nos puede pasar. Porque podríamos decir que cuando volvemos a casa, después de habernos revolcados con los cerdos y habiendo perdido todo, ¿cuál creen ustedes que es la manera en que Yeshua responde cuando tú... ¿Cómo respondió a tu vida cuando volviste, cuando retornaste? ¿Cómo responde Yeshua? ¿Cómo responde papá cuando tú regresas a casa? ¿Cuál es la manera en cómo él lo hace? ¿Quieres que te diga un secreto tan interesante que él hace cuando tú comienzas y vuelves a casa? Lo primero que él hace, te pone a servir. Lo primero. Yo quiero que vayamos un momentico al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Cuántos recuerdan la pesca milagrosa? Dígame si no es un escenario perfecto. Mira, a mí me gustan los escenarios que Yeshua tiene cuando va a llamar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro y aquellos que están pescando están fijándose solo en que no están pescando nada. Están acostumbrados a estar en el mar, en Galilea. Vaya una persona que estuviera fuera de Galilea, fuera de estas regiones, y que llegue de visita a estas regiones al mar de Galilea, si se centra en si tiene comida en ese día. A veces eso es como cuando comenzamos una relación. Mamita, hasta que la muerte nos separe, mi amor. En la salud, en los problemas, en la enfermedad, no importa, ahí estoy contigo. Es como, no, y no me interesa, no tengo ahorita dinero, no tengo comida, pero estoy aquí en el mar, me estoy conectando, la naturaleza, el lugar. Pero cuando tú te acostumbras, porque ya vives allí, porque ya no es simplemente de visita, ¿cierto? ¿Qué es lo que haces? Te concentras en otras cosas. Yo no solamente de naturaleza, yo no vivo. Yo solamente de cosas bonitas, de una azúcar bonita, de lugares bonitos. Yo no vivo de eso. Y empezamos, nuestro enfoque se basa en, yo necesito producir. Yo necesito hacer algo para sobrevivir. Y en ese momento, Yeshua buscó el escenario, lo primero, aquello que de alguna manera a él lo hacía también conectarse y quería que los demás también lo entendieran. Porque cuando tú estás en la naturaleza o ves el mar, mira, la primera vez que vimos el mar, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Tú creaste esto? Esto es increíble.
Mira, nos sorprende, siempre que estamos en la naturaleza nos sorprende tanto la primera vez que estamos en ese estado. Mira a un niño que cuando por primera vez ve los animalitos, ve animalitos por allí, ¿cómo se siente? Es un asombro increíble. Mira a un niño en su estado de niño, cómo todos los días se asombra con su padre. Está, wow, papá, es mi superhéroe, está allí para mí. Ok, pues en medio de eso, Yeshua estaba precisamente allí y empezó a hablar, comenzó a enseñar, comenzó a dirigirse a todos. Y pues estaban unos hombres intentando pescar y llevar comida a casa, entre ellos Pedro. Necesitaba llevar comida a casa. ¿Ok? Estaban preocupados porque no podían. Y en ese momento que Yeshua está con ellos y comienza a hablar, dice, cuando terminó, versículo 4, terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, lo dijo, maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pero miren el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Yeshua diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Miren la actitud y quiero que presten atención. Pedro se está poniendo de rodillas y entra en un estado de confesión. Pedro está entrando en un estado de arrepentimiento genuino delante del Padre. Y yo les aseguro que no fue simplemente porque le hizo el milagro. Yo les aseguro que solamente las palabras que salían de la boca de este hombre, de Yeshua, llenas de denuedo, de esperanza, de que él podía ayudarlo en lo que estaba sucediendo en él. Porque no era solamente su economía, no era solamente que no podía pescar, era que internamente era un hombre que estaba dolido. Era un hombre que también, así como nosotros, pasamos por dificultades, por pruebas, por momentos difíciles en nuestra vida. Y simplemente todo se comienza a acumular en una sola. Y yo les aseguro que el Padre llega en el momento justo, en el momento que estás a punto de resbalar. Y yo les aseguro que en la vida de Pedro esto sucedió. Llegó en el momento que estaba a punto de morir. Pedro se arrodilla, entra en ese estado. ¿Y qué le responde Yeshua después de que él se arrepiente y vuelve y regresa y quiere estar allí? Yeshua le responde en el versículo 10 lo siguiente. ¿No? Y así mismo, voy a leer desde el 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yeshua dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Tú pondrías tu confianza en una persona para administrar tus negocios? ¿En una persona que no, ni para adelante ni para atrás? Que toda la noche pescó y nada le salía bien. ¿Cuántos conocen a personas así que dicen como, oye, ni para adelante ni para atrás? Ni para agarrar impulso, ni siquiera sirven. En nuestra humanidad pensamos en personas así. Y a veces ni nos miramos nosotros mismos que podemos formar parte de esas personas.
Siempre estamos mira, él no es ni para adelante ni para atrás. ¿Y tú? Puedes ser tú bueno para algunas cosas. El punto es si Pedro era bueno para lo que hacía. O simplemente era una manera del Padre enseñarle para lo que realmente iba a ser bueno. Pero fíjense en que lo primero que le dice es, Pedro, no temas. No tengas temor de acercarte a mí. No tengas temor y sígueme. Porque desde ahora yo te quiero hacer un pescador de hombre. Desde ahora te quiero poner a servir. ¿Qué era lo que iba a hacer Pedro? Lo iba a poner al servicio de otros. La manera como el Padre responde a tu arrepentimiento cuando estamos retornando a la casa de papá es ponerte a servir. Es lo primero que hace. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 17. Dice lo siguiente. Al oír esto, Yeshua dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. Equipo, los sanos no tienen necesidad. Y por el orgullo de muchos, no reconocen su necesidad. ¿Ustedes creen que Yeshua cuando hablaba con los líderes y estaban líderes que decían, no, pero viene por pecadores, por la prostituta, por el... Él decía esto diciendo, no es que ustedes son justos, hermanos. Y les decía palabras, los decía bien bonito. No, yo les aseguro que estas palabras eran para ver, ustedes son justos. Ok, no tienen necesidad de médico, tranquilos. Mira, ¿cuántos enfermos dentro de casa y por orgullo no lo reconocen? Y poco a poco van perdiendo los beneficios de hijos. Poco a poco se van alejando de la casa del Padre. Mira, Yeshua trata con nuestro pecado. Yeshua trata con nuestra condición. Yeshua trata con nosotros cuando retornamos al Padre, poniéndonos a servir. Pero ojo, Él no simplemente nos ocupa. Porque algo que pasa mucho en la sociedad, cuando nos mandan a un psicólogo, ve a un psicólogo, haz terapia. En la psicología nos ocupan. Mira, ¿quieres cambiar tu relación? Haz un viaje, haz esto, cambia tu estado, ve y hazlo de esta manera, haz lo que hacías de esta forma. Te están ocupando. Cuando pasamos por una crisis o por un momento difícil, muchas personas se sumergen en ocupaciones. Muchas personas se sumergen en el trabajo para olvidar la muerte de un familiar. Muchas personas se sumergen por situaciones muy, muy duras en sus vidas. Hacen un campo de fuerza en sus mentes, un bloqueo a través de ocupaciones y de varias tareas, yo qué sé. Pero Yeshua no simplemente te ocupa. Y esa es la parte bonita. Y es que el servicio con Yeshua, o él lo que hizo con sus discípulos fue ponerlos a su lado para que fueran íntimos. Eso fue lo que hizo Yeshua. Te haré pescador de hombre.
sígueme. ¿Ustedes qué creen que era lo que ellos estaban aprendiendo día a día al caminar con Yeshua? A mí me impacta pensar y algo que me agrada mucho de últimamente las series o películas que están sacando sobre temas de Yeshua y sus discípulos, es que de verdad yo podría decir que es algo, por lo menos en mi caso particular, que a mí me gusta dejar volar mi imaginación en cuanto a ese tema. Yo no veo a Yeshua como simplemente un muchachos. No, no. Yo veo a un hombre, a Yeshua, a un amigo, a un hermano, a alguien que se preocupaba por todos ellos, pero yo me imagino la manera en la cual se preocupaba y cómo lo hacía. Porque de algún modo, para poder hablar con ellos, los hacía pasar por situaciones extremas. Muchachos, nos vamos a una región en donde hay endemoniados. ¿Cómo así? Muchachos, vamos a pasar en este momento por Samaria. Bueno, vayan por allá, yo tengo que pasar por Samaria. Pero es que por allí nunca nos metemos. Siempre los hacía pasar por situaciones difíciles. Y al final ellos salían como, no, ¿cómo no van a escuchar? ¿Cómo? Ey. ¿Cambiamos la pila? No creo que sea la pila, yo la puse a cargar. ¿Sí? ¿Suena? No suena. ¿No? Ah, se apagó. Ah, fue que se fue la luz. Bueno, seguimos. Se nos fue la luz, espero que me escuchen bien. Arriba no me escuchan, así que tienen todos que acercar. Ya encontramos el... Ok. 1, 2. No le gustó la enseñanza, ¿no? Ok. No quiere la atención para él. No. Y claro, como les venía diciendo, yo de algún modo yo dejo volar mi imaginación en ese tema de imaginarme cómo los ponía en situaciones extremas, cómo los ponía en situaciones en las cuales ellos mismos, después de ver como que ya se unían, ven cómo no van a escuchar al maestro, cómo no van a escuchar las palabras del Señor. Señor, ¿por qué no mandas a que caiga fuego del cielo y se los consuma a todos? O sea, yo me pongo a pensar y digo, pues la verdad, lo que están diciendo tiene lógica. La manera fácil para acabar con el problema es destruir el problema. Pero no. La manera en como al Padre le gusta ponernos las cosas, esa es la manera difícil, no es la manera fácil. La manera fácil, ¿ustedes creen que era ir a la cruz? No. Pero es que es en situaciones extremas en donde realmente va a salir lo que está en tu corazón. Porque por tus palabras eres conocido. Mira, Él los ponía a su lado para que aprendieran directamente de Él. Mira, una de las cosas que a mí más me ha impactado esta semana, es poder vivir en carne propia lo que implica realmente ser íntimo de alguien. Lo que implica estar todos los días conectados con una persona, con alguien. El poder no simplemente, hola amigo, nos vimos hoy, chao amigo. Esa parte es fácil, esa parte es bonita. La parte donde somos amigos de lejitos. Pero somos capaces de entendernos. Y no solamente de entendernos, porque eso tampoco implica de que una persona tiene alguna manera de ser o de hacer las cosas y aguántame así. No, yo te entiendo.
Pero ahora también somos capaces de sentarnos y poder juntos mejorar algunas áreas en nuestra vida. ¿Ustedes creen que Yeshua los puso al lado de los apóstoles para simplemente decir, ellos son así, pues nadie los va a cambiar, yo simplemente los tengo que entender? No, los puso al lado para que ellos aprendieran de Él y que ellos fueran como Él. Porque es que nuestro propósito es ser como Yeshua. Nuestro propósito es ser a imagen y semejanza del Hijo. Pero cuando tú y yo comenzamos a servir, aún en medio de nuestros fracasos, aún en medio de nuestras debilidades, es ahí donde comenzamos a ser transformados. Es la única manera de ser transformados. A veces eso nos toca aprenderlo a las malas, ¿sabían? Yo aún le digo, Padre, yo te pido que me permitas pasar por esos momentos de fracaso, esos momentos en los cuales me sienta en el piso arruinado, porque sé que es allí donde tú me vas a enseñar. Es ahí en los momentos más difíciles donde realmente puede estar saliendo lo que todavía tengo que cambiar en mi vida. A veces cuando vemos a una persona así, lo primero que hacemos es pisotear. En lugar de simplemente decir, ok, hay algo que mejorar, vamos a estar allí, vamos a ayudar en medio de esa situación. Pero en realidad somos tan íntimos como para poder ayudarnos entre nosotros. Porque recuerden, somos conocidos porque nos amamos los unos a los otros. Y amor no es simplemente pasar momentos bonitos y agradables. Así que ya sabes si vas a estar en la casa de papá, si vas a entrar al reino de los cielos, ya lo sabes. Porque es que el servicio te va a llevar a comunión. El servicio te va a llevar a pasar tiempo con el maestro. Pero ojo, ten cuidado. Lucas capítulo 15 dice lo siguiente. Versículo 29. Dice lo siguiente, equipo. Voy a leer el contexto, porque ahí nos quedamos, ¿no? 23. No, capítulo 25, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde se encontraba el hijo mayor? Esto me parece interesante, ¿no? Porque hoy en día, cuando llegamos a conocer la Torá y conocemos la palabra, siempre que hay muchos maestros, y pues me incluyo que era una de las cosas que más se predica, uno mira la palabra campo y de una vez se imagina, no, en aquel momento, cuando Isaac va a recibir a su amada en el campo, o sea que Yeshua nos va a recibir como la novia en el campo, y mucha palabra bonita, porque la novia tiene que ser amorosa, dadivosa, dada de agua, bla, bla, bla. ¿Realmente estamos haciendo eso? Porque este muchacho se encontraba en el campo. ¿Ok? Pero yo les aseguro que no se encontraba esperando a su amada. Y yo les aseguro que no estaba esperando, no. Él estaba esperando que su padre llegara con el becerro gordo. Estoy aquí trabajando para mi papá, estoy aquí guardando sus mandamientos para que vea cómo lo hago de bien. Estoy aquí haciendo esto, lo uno y lo otro para que se dé cuenta que estoy bien. No hay nada que tenga que cambiar. No hay nada que ni esté mal. En cambio, mire mi hermano,
se fue de la casa. O sea que todos los negocios, ¿a quién le van a quedar? ¿Ustedes creen que su hermano mayor no pensaría, todo me quedó a mí? Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Cuál fue la actitud de este muchacho? Salirse, molestarse y salirse. ¿Y qué le tocó hacer al papá? Aún en medio de la situación, ir a rogarle. Miren, algo que a mí me parece interesante y es algo que debemos, yo diría, todos mejorar. Y es que en medio de las situaciones en las cuales vivimos, hay personas que les gusta que les rueguen. Y si nosotros no somos igual de orgullosos, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a rogar. Ya sabes que hay personas que te siguen rogando. Su papá pudo haber tomado la actitud simplemente de decir, ay, estaba en mi casa, lo tenía todo, y ahora se pone con esa actitud. Por naturaleza, así es que pensamos. Estamos en cambio, familia. Pero que nuestra condición no sea igual que las de los demás. Eso no significa que por rogar la persona vaya a cambiar. No, eso le corresponde al Señor. Eso lo único que implica es que el Señor está tratando es contigo. A veces siempre nos enfocamos en el Señor tiene que tratar con ellos. No, el Señor está tratando conmigo. Y yo soy el que estoy cambiando. Yo soy el que sé que necesito cambio. Yo sé que yo soy el que soy enfermo. Y por eso es que en cada área de mi vida yo necesito aprender que debo callarme. A veces hablamos mucho. Y con tantas palabras siempre estamos cometiendo errores. Pues este muchacho se enojó. Es normal enojarnos. Es normal enojarnos. Lo que no es normal es que dures 2, 3 días o hasta 1 hora enojado. Eso no es normal. Es normal que reacciones en un momento de situación como de pronto no deberías. Porque a veces por temor, por miedo, por ansiedad, porque se meten con algo tuyo, tú reaccionas. Y tú no sabes realmente, ni siquiera te diste cuenta de tu reacción. Unas horas después te das cuenta de tu reacción. Es normal reaccionar, ¿cierto? Ahora, no es normal que ese sea tu común denominador. Y que todo el tiempo es eso así. Eso ya no es normal. Algo que me parece bien interesante, ¿no? Y porque les decía, tengamos cuidado. El servicio me está llamando a comunión. El servicio me está llamando a pasar tiempo con Yeshua. El servicio me hace pasar tiempo con Él. El servicio me hace ser íntimo. Claro que sí. Pero no en todos los casos.
porque puedo ser un siervo inútil. Y dice, entonces, 29, mas él respondiendo dijo a su padre, orgulloso, prepotente, iracundo, quería que le rogaran. ¿Qué es lo que más le agrada a una persona así? Que le rueguen. Ahí sí, yo tenía la razón. Yo era quien tenía la razón. ¿Sí vio? Siempre la tengo. ¿Y la respuesta cuál fue? He aquí. Ahora quiere hacerlo sentir mal. Porque esa es la manera en cómo actúa una persona así. Después de que ya le levantan el ego. ¿No? Tantos años te he servido. Tantos años he estado a tu servicio. No habiendo desobedecido jamás. Yo he sido uno de los sanitos. Los que no necesito que vengan por... No, el enfermo era mi hermano. El enfermo era el que estaba por allá revolcándose con los cerdos. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Miren, ya estoy terminando. Y podemos pasar más tiempo en ocuparnos y descuidamos la comunión. Tiempo en ocuparnos y descuidamos la intimidad con Dios. Y cuando tú te ocupas y descuidas tu comunión, vas a comenzar a caminar en hipocresía y en falsedad. Ahora entiendes la frase o la palabra que Yeshua le decía a los líderes en el primer siglo. Hipócritas. Y esto va a tener sentido, porque en las próximas horas, de aquí a mañana, va a tener mucho sentido, que precisamente hay un tema que era para entre semana, pero el Padre nos volteó todo y tiene que ver con la hipocresía. Hipócritas. ¿Qué era lo que hacían los líderes? ¿Acaso no se veían como que ellos eran los sanos, los que no necesitaban ser sanados de nada? Señor, gracias porque no soy como este publicano, falso, inmundo, pecador, como esta ramera. Gracias porque estoy sano. Mira, tú y yo podemos ser transformados a través del servicio. O sea, podemos ser transformados a través de la obediencia. Y eso me lo dice la palabra. Aquí el punto es cuál es tu actitud en el momento en que sirves. ¿Y por qué estás sirviendo? Pero también ese mismo servicio que era para vida, termina siendo para muerte en tu vida. ¿Cuántos recuerdan? Y aquí con esta historia termino. ¿Cuántos recuerdan la historia de Coré? ¿Quién era Coré? Levita. ¿Qué privilegio tenía un levita, Yarixa?
servían en el templo, servían en el tabernáculo, estaban en la casa de papá. Mira, estar allí yo les aseguro que era lo mejor. Pero los levitas lo hacían constantemente. Ellos tomaban la decisión de permanecer en ese primer amor o acostumbrarse. Ay, tengo que levantarme a prender la menorá. Verá, voy. Ellos tomaban la decisión de cuál era la actitud a la hora del servicio en el tabernáculo. ¿Cómo tenía que ser el servicio? Anoche hablábamos de esto, ¿recuerdan? Ellos vivían gozándose. Claro, se podían ver muy bonitos por fuera haciéndolo todo. Los levitas no podían demostrar tristeza, nunca. Aunque por dentro se estuvieran muriendo, estuvieran tristes, desanimados, ellos no podían demostrarlo. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando internamente con ellos, se supone que ellos eran íntimos con el Padre. O sea que el Padre era quien estaba restaurando sus vidas, porque su heredad no era el pueblo, su heredad no eran ellos, su heredad era el Padre. O sea que sus situaciones las hablaban directamente con papá. O sea que la única manera para que hubiera un cambio real en ellos es que ellos fueran directamente a papá para que papá los ayudara. Pero ellos decidían comportarse como cualquiera. Y peor aún. Y es interesante que Coré comienza a servir en el tabernáculo. Era levita. Comenzó sirviendo. ¿Y cómo terminó? Un hipócrita y un falso. Así terminó. Aparte que no era cualquiera. Era un familiar muy cercano. ¿Qué era? ¿No? Era hasta primo de Aarón. O sea que estaba dentro, no solamente por ser levita y estar allí dentro de sus hermanos los levitas, no. Estaba muy cercano a los más, estaba cercano a Moisés, estaba cercano al sumo sacerdote. El problema es cuando tú te acostumbras a lo que haces y quieres lo que tiene el otro. Y empieza la envidia. Dice Génesis, capítulo 25. Versículo 27. Y crecieron los niños, hablando de quién? De Esaú y Jacob. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Hombre de campo. ¿Cómo era el hermano mayor? De campo. O sea, les aseguro que hasta diestro en la casa. Aprendió los negocios del padre. ¿No? En estos días he escuchado un chiste. No, ese es más interno, ahorita más íntimo. No, aquí que quede grabado, pero Samuel recordaba un chiste de un amigo. Me recordé esto, ¿no? Acerca de esos que estaban enfocados en los negocios. Un chiste árabe. Ahorita le preguntamos a Samuel para que nos lo cuente. Si no les parece bueno, pues ya es Samuel. Pero dice que era un hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Mira la diferencia de estos dos hombres, ¿no? El uno enfocado en negocios, el uno enfocado en traer alimento, el uno enfocado más. Mira, eso es como cuando está me imagino Esaú, el hermano mayor diciendo,
padre, madre, mira, aquí voy a estar, ustedes ya están ancianos, voy a estar trayendo alimento a su casa, voy a estar dándoles a ustedes, voy a proveer todo lo que ustedes necesitan, voy a proveer para que a ustedes no les falte ninguna necesidad, voy a estar allí para ustedes. Y claro, déjame decirte que un papá y una mamá, al ver una actitud como estas, ¿qué dicen? Oh, mi hijo mayor, nos sacamos el premio gordo. ¿Qué haríamos sin él que está allí con nosotros y nos atiende? Y Jacob era quieto y habitaba en la tienda. Mira, algo interesante y es esto, quieto y habitar en tiendas es un modismo hebreo para decir que Jacob se dedicaba simplemente a aprender sobre cómo mantener a la familia conociendo los negocios del padre, realmente, los negocios de papá, ¿no? Una persona que habita en tienda, hablando por ejemplo de una suká, tiene que ver con una persona que está enfocada solamente en estudiar acerca de su Dios, ¿no? Y algo interesante era que estos dos hombres eran totalmente diferentes en esa parte. Y dice que y amó Isaac a Esaú. O sea que a Isaac le impactó que su hijo dijera, wow, aquí estoy trabajando por la causa. Y lo amó. Amó a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, ¿no? Rojizo, rojo. Eso es interesante porque aquí podríamos decir, claro, ¿qué estaba haciendo en los negocios de casa Esaú? Pero ya estaba acostumbrado. ¿Y qué sucedía con Isaac? Isaac conocía los beneficios de mantener a su familia. Mira, yo les aseguro, Isaac tampoco, siempre lo describen como un hombre engañador. Isaac fue el engañador. ¿Cuál engañador? Isaac, no, hablando, perdón, Jacob, qué pena. A Jacob siempre lo describen como un engañador, ¿no? Como, mira, engañó a su hermano Esaú por culpa de esta, y lo engañó. ¿Dónde lo engañó? Si simplemente Jacob supo lo que más le interesaba y los intereses de su hermano. Y Jacob simplemente lo que deseaba era mantener el nombre de su padre en alto. Porque algo que hacía el primogénito es que el primogénito tenía que dar a conocer el nombre de su padre a la siguiente generación. Y que el nombre de su padre nunca se perdiera. De eso se trataba. Y dice que Jacob simplemente, en medio de la situación, sabiendo lo que realmente estaba en el corazón de su hermano Esaú, simplemente le respondió, a ver, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, igual yo me voy a morir. ¿Para qué puedes me servir a la primogenitura? ¿Para qué me sirve ser el primogénito? De llevar el nombre de mi padre, de enseñar a la siguiente generación la palabra de nuestro Dios. Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú, pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Será que podríamos ser hijos y estar despreciando a papá? Yo quiero que esto sea lo que tengamos en nuestra cabeza durante este día.
en mente durante este día. Y es, sí, hemos vuelto, sí, somos Israel, perfecto. Seguro que no estamos tomando la actitud del hermano mayor y estamos despreciando la casa del Padre. Y aún pudiendo tener los beneficios de casa, estar comportándonos como siervos inútiles. Padre bendito, sea tu nombre, poderoso y para siempre, Rey. Te pido que tu misericordia, que sobrepasa todo entendimiento, permanezca en nuestros corazones. Que este día podamos aprender más y más de ti, que seamos transformados conforme a tu palabra y que nuestro corazón solamente esté dispuesto a obedecerte y a servirte y a seguirte. Gloria y honor sea tu nombre para siempre. En el nombre de Yeshua, papá, ayúdanos a servir conforme a tu voluntad y a que seamos llamados amigos y ya no siervos, sino hijos. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.